Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Muy buenas tardes, estimados, estimadas auditores, televidentes, cibernautas, bienvenidos y bienvenidas al Vox Populi de Polar Comunicaciones de este día martes 11 de mayo, día en que se celebra a los estudiantes, días del alumno, de la alumna, así es que desde este espacio también saludarles a todos y todas. Sabemos que desde sus espacios educacionales también sus profesores, los asistentes de la educación, a pesar de estas circunstancias, cierto, no presenciales, también les han celebrado, así es que también les enviamos un abrazo, éxito también en su año académico. Cuando son las 16 horas con ya 8 minutos, vamos a invitar a nuestro primer participante de este bloque de Vox Populi. Le damos la cordial bienvenida a Iván Cheuquelaf, quien es candidato constituyente, postula por el escaño reservado pueblo originario mapuche. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Hola, buenas tardes, Soledad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un lujo poder estar compartiendo con ustedes en esta semana. Bueno, Iván, primero que todo, cierto, conocerte, presentarte. Sabemos que eres abogado, militante de la Unión Demócrata Independiente, que tienes familia magallánica además. Cuéntanos un poco más de ti. Sí, bueno, mi nombre es Iván Cheuquelaf, soy papá de 4 niños, 2 hombres y 2 mujeres. Yo nací en Punta Arenas, mi familia materna son los Rodríguez Krauts. Tengo tíos, tías, primos y primas en Punta Arenas. Estuve hasta aproximadamente los 9, 10 años en la ciudad de Punta Arenas. Estudié en la escuela D17, ahora entiendo que se llama Bernardo Higgins. Mi profesora de básica, yo la recuerdo muy bien, yo creo que varios la conocen en Punta Arenas, los que tuvieron la suerte de tener clases con ella, se llama Mariana Lisboa. Y bueno, después de Punta Arenas, por el trabajo de mi padre, que es mapuche, me moví por varias ciudades, o nos movimos, nuestra familia. Nos fuimos a vivir a Santiago un par de años, luego estuvimos otro par de años en Temuco, en Collipulli también estuvimos otro par de años, y terminé mi enseñanza media finalmente en Antofagasta. Mi papá era oficial de gendarmería, y a propósito de su trabajo tuvo varios traslados, era lo común en ese tiempo. Yo creo que sigue siendo lo común en personas que forman parte de las Fuerzas Armadas o de algún servicio como Gendarmería de Chile. Y ahí me tocó conocer mucha realidad de nuestro país, conocí a mucha gente, tengo amigos en todas las ciudades, continúo teniendo contacto ahí con algunos amigos de Punta Arenas también, y finalmente terminé estudiando en la ciudad de Santiago, la ciudad en la que tengo mi residencia desde el año 2000 a la fecha. Estudié Derecho en la Universidad Católica y los últimos 10 años he estado trabajando en el servicio público, principalmente ligado a la implementación de derechos de pueblos indígenas, Convenio 169 principalmente, y el derecho a consulta. Perfecto. Bueno, Iván, conversamos un poco antes de entrar, ¿cierto?, al aire en relación a el conocimiento de la comunidad en general y de los pueblos originarios en particular respecto de este proceso constituyente y cómo votan además cómo se vota respecto de estos escaños reservados. Y en ese sentido, conocer un poco más, ¿cierto?, qué pasa en este caso
con el pueblo mapuche y quienes residen en distintos lugares de Chile y que por lo tanto los escaños corresponden, digamos, en sus distritos corresponden no necesariamente al pueblo mapuche. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo funciona? Sí, en la Convención Constitucional, Soledad, hay 155 escaños y de ellos 17 están reservados para los pueblos indígenas. De esos 17 se tienen son para 10 pueblos indígenas, ¿ya? El pueblo mapuche es el pueblo que tiene una mayor cantidad de personas dentro de nuestro país que forman parte de ese pueblo, ¿ya? Casi el 90% de la población indígena es del pueblo mapuche y por lo tanto le corresponden 7 escaños, ¿ya? A nivel nacional. Y a diferencia de los demás escaños de la Convención Constitucional, nosotros tenemos un distrito nacional, es decir, todo el país puede votar por nosotros. ¿Ya? Es una votación por pueblo, no por distrito. ¿Ya? La mayoría de los otros convencionales, las personas de su distrito solamente pueden votar por ellos. No, la diferencia nuestra es que todas las personas que se autoidentifican como mapuche pueden votar por nosotros. ¿Ya? Que se autoidentifican y que están registradas además, disculpa, como pertenecientes al pueblo mapuche. Exacto, tiene que estar registrado, pero este registro se hizo de manera automática, ¿ya? Con la base de datos que tenía CONADI, con las personas que habían sacado el certificado de calidad indígena o estaban en alguno de sus registros, ya sea de comunidades, organizaciones indígenas, o el registro de tierra, beca indígena, y adicionalmente se envió una nómina de apellidos que eran evidentemente indígenas al CERVEL, y el CERVEL hizo un cruce de ese listado de apellidos y creó una nómina, ¿ya? Una nómina que finalmente arrojó una cantidad no despreciable de electores, una cantidad bastante alta, es 1.300.000 personas aproximadamente pueden votar por los diferentes 10 pueblos indígenas. 1 millón de esas personas pueden votar son electores mapuche. Es decir, que por ejemplo, supongamos en este caso una persona de apellido Chouquelaf, en Magallanes, que no está, digamos que no hizo este registro, pero sin embargo en este cruce, como tú dices, el apellido corresponde, podría votar entonces por un escaño reservado mapuche. Exacto. De hecho, yo tengo familia Chouquelaf que vive allá en Punta Arenas, y efectivamente, si ellos no tenían ninguna acreditación, yo tampoco la tenía, yo tuve que sacar mi certificado de calidad indígena para inscribir mi candidatura, así que no es una situación poco común, sino que es bastante común. Mucha gente que es mapuche no había hecho el trámite de autoidentificación o de certificado de calidad indígena, no estaba en los registros formalmente, pero con este cruce que se hizo con las bases de CONADI y de CERVEL, con este listado de apellidos evidentemente mapuche o indígena, se formó este padrón, y efectivamente están. Y hay dos formas de buscarse o de cerciorarse si es que las personas pueden votar o no por algún candidato de pueblo indígena. Uno, no me sé la dirección, pero el CERVEL tiene habilitado dentro de sus datos personales electorales, puede ingresar su RUT y aparece si es que forma o no parte de un pueblo originario, y si puede votar o no por un candidato constituyente. Y yo adicionalmente habilité en mi página web, que es www.ivanchouquelaf.cl, un buscador, ¿ya? Está re fácil, uno ingresa a mi página web, ingresa al buscador, pone sus 2 apellidos y automáticamente aparece si es que está o no habilitado para votar. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque el CERVEL se demoró un poquito también, y recién ahora, hace un par de semanas atrás, habilitó este dato de si formaban o formaban parte de pueblo originario, o al menos lo publicitó. Yo no sé si lo tenía listo de antes y no lo había publicitado, pero lo publicaron como noticia hace un par de semanas atrás. Ahora, la persona que, por ejemplo, en esta misma situación que te comentaba, tiene la posibilidad de votar por un constituyente solo de su pueblo y no así, digamos, del general, del resto, digamos. De los convencionales generales, sí. ¿Sí? Esta reforma constitucional que estableció los escaños reservados para pueblos indígenas se discutió muy al límite a fines del año 2020, del año pasado.
se logró incorporar los escaños reservados, y una de las discusiones que se generó es que si efectivamente las personas que somos mapuche íbamos a tener que votar obligatoriamente por un candidato mapuche, por un escaño reservado, o íbamos a tener la libertad de elegir, ¿ya? Finalmente primó la postura de que las personas que son mapuche pueden elegir, ¿ya? O Sanyagán o Socahuascan pueden elegir entre un candidato convencional general, los que propios de allá de la región de Magallanes, o un representante de pueblos indígenas. Y por eso es tan importante que las personas que quieran votar por escaño reservado exijan la papeleta de color verde, ¿ya? Porque la papeleta de color verde es la que los habilita para votar por alguno de sus candidatos de escaños reservados, de pueblos indígenas. Yo sé que no se puede obligar a las personas, pero muchas personas, no me cabe duda que por desconocimiento, por no saber, no van a pedir la papeleta verde. Entonces, parte de la campaña de difusión es que pidan la campaña, la papeleta verde de pueblos indígenas para poder votar, porque no es automático. Perfecto, clarísimo. La verdad es que creo que efectivamente hay bastante desconocimiento de lo que estás señalando, así es que es muy importante la aclaración que haces al respecto. Bueno, Iván, cuéntanos un poco más de cuál es tu propuesta, de dónde nace este interés, ¿cierto?, de ser parte de los constituyentes. Ya nos contabas, ¿cierto?, que has estado trabajando en el servicio público, también en tema de pueblo originario. Me imagino que eso también obviamente te da una solidez respecto de conocimiento también y de las necesidades que existen en este ámbito. Efectivamente, Soledad, yo antes de responder esa pregunta quisiera solamente dar un dato, ¿ya? Los candidatos por escaños reservados tenemos que hacer un esfuerzo enorme por hacer campaña en todo Chile, ¿ya? Y nos tuvimos que focalizar en algunas comunas y en algunas regiones. Yo decidí focalizarme en Magallanes, porque ese es otro dato que no se conoce mucho, pero el 20% del total de la población de Magallanes es mapuche, ¿ya? Hay 25.000 personas aproximadamente en Magallanes que pueden votar por escaños reservados mapuche, así que yo creo que es un dato muy importante y sin duda quise mencionarlo. Ahora, ¿cuál es mi experiencia y cuál es mi motivación en buenas cuentas de participar? Yo, antes de esta oportunidad, nunca había participado en política activa. Al igual que muchas personas, me gusta mucho la política. Seguía las noticias, tenía mi opinión política, militaba en un partido político, pero no había participado en una elección, a un cargo de elección popular. Y me atreví porque me convencí de que la política, o los políticos más bien, se habían debilitado en los últimos tiempos. La política o los políticos vienen mostrando, han mostrado signos de agotamiento, de debilitamiento, y eso se ve también en la opinión que tienen las personas de los políticos y también en su propio actuar. Yo creo que es el tiempo de que haya un recambio generacional en la política, que las personas que quizás tuvimos un puesto más bien técnico, de asesores, podamos tomar la posta y podamos pelear, podamos luchar y continuar la lucha por los derechos, en este caso, de los pueblos indígenas. Yo durante estos últimos 10 años me formé una opinión, ¿ya? Me tocó trabajar directamente desde el gobierno en la implementación de derechos del pueblo indígena, y muchas veces no compartí la forma o el ritmo o las decisiones que se tomaban en este ámbito. Yo sé que las cosas se pueden hacer de manera distinta, y siempre pensé que faltaba voluntad política, ¿ya? Porque se requerían muchas modificaciones a la constitución existente o a las leyes. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de realizar esas modificaciones para pavimentar el camino de los cambios que se tienen que realizar para implementar los derechos de los pueblos indígenas. Y esto no es que se busque un trato diferenciado del resto de la ciudadanía, sino que se busca recuperar lo que se perdió, ¿ya? Muchos de nosotros, un 70% de la población total de los pueblos indígenas, vivimos en la ciudad y hemos perdido nuestra cultura, hemos perdido nuestra lengua, ¿ya? Y hay cambios políticos que son necesarios para poder recuperar, rescatar la cultura y redignificar a los pueblos indígenas en Chile. De hecho, por eso se habla tanto del reconocimiento constitucional, y muchos de los problemas que tenemos en la macrozona sur, también muchos olvidan también que en la isla de Pascua también hubo un problema de violencia,
y no me cabe duda que van a seguir multiplicándose los focos de violencia o de movimientos más radicales si es que no nos hacemos cargo de manera, con diálogo político para solucionar estos problemas. ¿Ya? Y hay mucha gente que, al igual que yo, que se siente responsable y quiere participar y también quiere que las cosas cambien y que haya representantes que se atrevan a plantear alternativas, soluciones concretas. Y yo tengo propuestas concretas. ¿Ya? Yo no voy a ir con un eslogan o con una frase simbólica o general, abstracta. ¿No? Yo tengo pleno conocimiento y tengo pleno sentido de qué es lo que se necesita cambiar en la Constitución para empezar a implementar los derechos de los pueblos indígenas de buena forma, de manera armónica. Esa es la gran clave, Soledad. Aquí no se trata de pelear una sociedad o una cultura con otra, sino es construir un Chile diverso, construir un Chile en donde todos tengamos cabida. Y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión del manejo que ha tenido este gobierno respecto del conflicto que ha existido justamente respecto del pueblo mapuche? La misma opinión que tengo respecto de todos los gobiernos. Hay muchas buenas intenciones para resolver el problema, pero la contingencia impide de que la máquina política se haga cargo del problema. ¿Por qué razón? Porque no existen los órganos políticos encargados para resolver este problema. De partida no tenemos un ministerio de pueblos indígenas o de asuntos indígenas, no hay un responsable político, y eso es inaudito. Quizás el problema más grande que tenemos es el problema de la violencia con pueblos indígenas, el conflicto que tiene el Estado con los pueblos indígenas, y que mantiene desde toda su historia. Esta cuestión no es algo que haya ocurrido o nacido en los últimos 10 años o los últimos 20 años. Esto nace desde que Chile se empieza a relacionar con los pueblos indígenas, es decir, desde el principio, desde que nace la República. ¿Ya? Y históricamente no ha habido un órgano responsable, una autoridad política que se haga cargo de esta situación. Tampoco han existido las herramientas para avanzar de manera más rápida en una agenda de pueblos indígenas, porque con la entrada en vigencia del convenio número 169, todas las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas tienen que ser consultadas, ¿ya? Y el poder político, los gobiernos, todos los gobiernos, yo he sido testigo de eso, como tienen que consultarse en las medidas legislativas que afectan al pueblo indígena, sacan de todos los proyectos de ley todas aquellas materias que puedan hacer que el proyecto de ley se consulte ya a los pueblos indígenas. Y hay como un círculo vicioso, ya, porque finalmente se va ralentizando la agenda de pueblos indígenas en vez de agilizarse, que es lo que se necesita. Y por eso yo lo que propongo es que le entreguemos al gobierno que sea, si aquí no importa el color político, tenemos que ser capaces de escribir una nueva constitución que cree un sistema político que funcione para todos los lados. Gobierno que llegue del color que sea, tenga las herramientas para solucionar las necesidades públicas, ¿ya? Y ese es el gran desafío que tenemos en la nueva constitución. Esa orgánica que no existe, por lo menos en los de pueblos indígenas. Hay candidatos y candidatas, sobre todo del pueblo mapuche, que han manifestado y señalado que tienen una propuesta antineoliberal, anticapitalista, antirracista. ¿Tú coincides con esta propuesta en general o no? No, para ser muy sincero, distingo de esas candidaturas y obviamente también las personas lo percibirán también de un partido político, ministro de un partido político de este gobierno. Fui autoridad política de este gobierno, yo fui subsecretario hasta enero de este año de minería, y yo estoy convencido de que las reglas que tenemos Iván, se nos ha quedado bastante bien. Iván, disculpa, se nos quedó un momento pegado el audio desde que empezaste a responder. Así que ya. Voy a rebobinar. No, sí. Te comentaba, Soledad, de que voy a ser bastante directo y sincero, ¿ya? Yo formo parte milito en un partido político de gobierno,
fui autoridad política de este gobierno, fui subsecretario de Minería hasta enero de este año, y obviamente yo estoy de acuerdo con el modelo, que muchas otras candidaturas dicen que hay que reemplazar, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque yo estoy convencido de que el modelo que tenemos puede ser perfeccionado infinitamente, no cabe duda, ya es un modelo imperfecto, pero de que ha dado buenos resultados, eso es también innegable. Hay datos ciertos, ¿no? Hay un ranking de la ONU que mide la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay una Agenda 2030 de la ONU que habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De los 193 países que forman parte de la ONU, Chile está en el puesto número 28. O sea, estamos muy arriba de ese ranking. Es decir, no es que hayamos estado tan equivocados como algunos candidatos sostienen y que hay que cambiarlo todo, y que el modelo es perverso y que hay que eliminarlo y reemplazarlo por otro, que ellos ni siquiera saben qué modelo hay que implementar. Al revés, yo creo que lo que hay que hacer es mejorar lo que ya tenemos. No en vano, Soledad, tenemos un problema con la migración. Las personas que vienen a Chile de otros países no vienen porque Chile sea el peor país del mundo, o el país más desigual, o el que tenga menos oportunidades. Al contrario, ellos vienen porque nuestro país ha sabido hacer bien las cosas. Insisto, yo no quiero ser autocomplaciente, yo no quiero decir lo hemos hecho perfecto y no hay nada que cambiar. Para nada, hay que cambiar muchísimas cosas, pero hay que mantener lo que ha funcionado y lo que ha demostrado con datos duros de que funciona, ¿ya? Y que nos permite tener esta discusión. No cualquier país tiene esta discusión respecto ciudadana para poder escribir una nueva constitución. No cualquier país se da una salida democrática a un momento histórico tan complejo como estuvimos en octubre del 2019. Bien, Iván, se nos fue el tiempo muy rápido, así es que muchas gracias por estar con nosotros, contarnos de tu propuesta y también estar aquí en Vox Populi 2021. Muchas gracias, muy bien, Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Voten por Iván Chauquilaf, 113 es mi número, por favor, recuérdenlo, todos aquellos que se autoidentifiquen con el pueblo mapuche, por favor, ejerza su derecho este sábado y este domingo, exigen la papeleta verde y voten por un representante de su pueblo. Puedo ser yo si es que represento también su idea, o pueden ser otros de los muchos candidatos que también hay, pero es muy importante la participación. Depende de la participación de ustedes, si es que los pueblos indígenas tienen un peso específico político importante que nos permita dialogar y negociar en la nueva Constitución. Muchas gracias, Iván. Y justamente es muy importante participar y participar informado. ¿Saben cuántos candidatos a convencionales constituyentes tenemos? Candidatos a gobernadores regionales, candidatos a alcaldes y concejales en nuestra región. ¿Y quiénes son? Bueno, para saber por quién votar, infórmate en cervel.cl o llamando al 606.166. Nos vamos a la galería comercial y ya volvemos con nuestro próximo invitado. No se vayan.